Del Evangelio según San Marcos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas, y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: «Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otras para Elías». Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces, una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: «Este es mi hijo muy querido, escúchenlo». De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría un resucitar de entre los muertos. Hola amigos y amigas. Ante este relato que acabamos de escuchar, trataremos de ver qué significan estas imágenes simbólicas. Es un texto que está lleno de imágenes simbólicas. El texto comienza diciendo que 3 de los discípulos de Jesús fueron con él a un monte elevado. Estos 3 serán los mismos testigos de la agonía de Jesús en Getsemaní. Y esto no es casual, porque ciertamente hay una relación muy estrecha entre este relato de la transfiguración y la pasión de Jesús. Dice el texto que fueron a un monte alto. La tradición cristiana ha identificado este monte alto con el monte Tabor, que es una montaña cubierta de pinos, que surge, podríamos decir, solitariamente dentro de una extensa llanura que es la llanura de Esdrelón. Ya desde tiempos antiguos, tiempos remotos, en la cima de la montaña había un altar donde se ofrecían sacrificios a las divinidades paganas. O sea, este monte ha tenido que ver con el contacto del hombre con el ambiente de lo divino. Sabemos que el texto evangélico no habla del monte Tabor, sino habla de un monte elevado. ¿Qué significa en la Biblia entonces el monte? Aquí es una figura. El monte es el lugar donde tienen Dios un contacto con el hombre. Es el espacio donde Dios se manifiesta a los hombres y donde existen los grandes encuentros de los hombres con Dios. Podríamos decir que es el lugar en donde la intimidad con Dios se expresa de un modo culminante, de un modo pleno. Jesús entonces se aleja de la llanura. Esta llanura también es un símbolo. La llanura es el lugar donde los hombres se dejan conducir por los principios que tantas veces van contra Dios. La llanura es el símbolo de aquello que el hombre hace cotidianamente, tantas veces al margen de Dios, a espaldas de Dios. Jesús conduce a los discípulos a un monte alto, y esto entonces es muy significativo. Cuando nosotros vemos una mariposa, tenemos que saber que antes esta mariposa ha sido una oruga, un simple gusano. Y este dinamismo de la oruga, del gusano, que luego se convierte en mariposa, se llama la metamorfosis. Esta metamorfosis es la que nos sirve para describir justamente la transfiguración. La palabra que se utiliza en griego es esto, metamorfosis. Este Jesús, que en la cruz aparece como el derrotado, aparece como lo más feo del mundo, el gusano, la oruga, aquello que no llama la atención, ahí se va gestando entonces esa mariposa, ahí se va gestando la resurrección, se va gestando la belleza, esta belleza que estos discípulos han visto de modo anticipado en esta experiencia de la transfiguración. El texto habla de las vestiduras blancas. El color blanco sabemos que es el color que más se parece a la luz, por lo tanto, el blanco es el símbolo del mundo de Dios. Luego, los discípulos que tienen cierto miedo, no se trata de el miedo como temor ante un peligro, sino que es este estupor que envuelve, que maravilla a la persona que entra en contacto con el mundo de Dios.
Luego, la nube y la sombra. La nube y la sombra van a ser, en el Antiguo Testamento ya lo son, imágenes que nos sirven para indicar la presencia de Dios. El Señor se manifiesta, por ejemplo, a Moisés en una nube espesa. ¿Qué es esto entonces de la transfiguración? ¿Es un relato histórico? Bien lo sabemos, no se trata de una crónica, se trata de una verdadera catequesis. ¿Qué se nos quiere decir? Que en un momento particularmente significativo de la vida de estos discípulos, estos tres privilegiados discípulos de Jesús han sido introducidos por el mismo Jesús en el pensamiento de Dios. Han gozado de esta iluminación especial. Han podido intuir, han podido comprender la verdadera identidad de Jesús, del Maestro. Han podido intuir entonces finalmente la meta del camino hacia el cual se dirigía este Maestro. Entonces no sería ya un rey glorioso, el rey glorioso que ellos esperaban. Ellos estaban adoctrinados con la catequesis de todo judío, ellos esperaban un Mesías glorioso. No sería un rey glorioso que ellos esperaban, sino el Mesías ultrajado, el Mesías perseguido, el Mesías puesto en ridículo. No obstante, su destino último sería no el sepulcro, sino la gloria, la plenitud de vida. Esto se nos quiere decir en este relato de la transfiguración. La transfiguración entonces fue una experiencia espiritual extraordinaria en la que Jesús trató de decirles a sus discípulos, de convencerlos para que se dieran cuenta de que solo quien entrega la vida por amor se realiza plenamente. Esa entrega de la vida puede ser vista a los ojos de los hombres como una derrota, como una pérdida, como una cosa fea, el gusano. Es ahí en ese gusano donde se va gestando la vida plena, la belleza que solo puede verse a los ojos de Dios y solo puede verse con los ojos de Dios. Podríamos decir que solo subiendo al monte podemos ver esto, podemos saber esto, solamente subiendo al monte, es decir, dejándonos enseñar por Dios, dejándonos contagiar por los pensamientos de Dios. Por eso el texto comienza diciendo 6 días después. ¿Por qué 6 días después? ¿6 días después de qué? 6 días después de que Jesús les haya hecho conocer cuál es su entrega, los relatos de la pasión. Jesús va haciendo conocer a sus discípulos su pasión, su entrega. Y entonces este relato tiene que ver con esta entrega de Jesús. Esta entrega no es una entrega inútil, no es algo que caiga en saco roto, sino que es una entrega que va a tener su expresión de plenitud al final. Por lo tanto, solo si subimos al monte y hacemos esta experiencia de la belleza de Dios en el monte, en el encuentro íntimo con Dios, podemos entonces sí vivir con alegría nuestras entregas cotidianas, nuestro esfuerzo por hacer el bien a los demás, por hacer felices a los hermanos. Todo esto va a tener un sentido nuevo solo si subimos al monte, porque en el monte podemos ver la humanidad, podemos ver la realidad con los ojos nuevos, con los ojos de Dios. Hasta la próxima.